Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre las discapacidades intelectuales. ¿Quién les habla? Lorena Toroeles. Cuando hablamos del retardo mental, también conocido como limitación o discapacidad intelectual, nos referimos a un problema social de gran magnitud, puesto que hace referencia aproximadamente al 3% de la población y se refiere a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población, que se manifiesta durante el periodo de desarrollo, hasta los 18 años, y que se asocia con dificultades conceptuales y desadaptación en el comportamiento social. Es importante destacar que con una buena atención profesional, todo niño con retardo mental puede aprender más de lo que conoce y algo de lo que aún no sabe. El RM es un síndrome y como tal tiene múltiples causas. Cualquier condición que comprometa en forma difusa el sistema nervioso central durante su desarrollo puede producirlo. La causa específica del RM se puede identificar únicamente en 2/3 partes de los niños que lo presentan. Mientras más grave sea, mayor será la posibilidad de identificar su causa. Reciente se ha propuesto sustituir el término de retardo mental por el de discapacidad mental o cognitiva, por su posible connotación peyorativa. El diagnóstico de RM exige entonces 3 criterios clínicos. Primero, el funcionamiento intelectual, medido generalmente a través de una prueba neuropsicológica que suministre un cociente de inteligencia. Debe ser inferior a 70. Dado que existe un margen de error de 5 puntos en la evaluación del cociente intelectual, el rango de RM sería entre 65 y 75. 2. El niño debe presentar además problemas de funcionamiento adaptativo, tener dificultades para asumir las responsabilidades de comunicación, de autocuidado y de tipo académico, esperadas para la edad y para las condiciones culturales del niño. 3. Las deficiencias tanto intelectuales como adaptativas se deben observar antes de los 18 años de edad, en las que se inicia la adultez. Existen 2 tipos de RM, el asintomático consecuente a factores familiares de tipo hereditario y ambiental, que usualmente se observa en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medios culturales pobres, el cual constituye cerca del 75% de la población con retardo mental. Esta deficiencia intelectual es considerada inespecífica, ya que su etiología es desconocida y las deficiencias mentales son usualmente muy leves, así como las limitaciones físicas imperceptibles. Muchos de estos niños son difíciles de distinguir de aquellos sin discapacidades intelectuales. El RM sintomático de daño cerebral resultando de factores accidentales como cromosómicos, infecciosos, metabólicos y traumáticos peritenales, entre otros. También tiene una relación generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños por lo común presentan defectos físicos y constituyen aproximadamente el 25% de la población con discapacidad mental o cognitiva. Aquí también se incluyen los niños con síndrome de Down y los niños con fenilketonuria. Bueno, continuamos. La clasificación del RM se hace tomando como dimensión intelectual y dimensión comportamental adaptativa. Cuando hablamos de la dimensión intelectual, considerada por muchos autores como arbitraria, se ha utilizado pruebas de inteligencia como la escala Wechsler y la prueba de Stanford-Binet en general. Los niños con coeficiente intelectual por debajo de 70 se consideran dentro de las siguientes 4 categorías. Primero, un cociente intelectual entre 69 y 55 se interpreta como RM leve, también conocida como RM educable. En realidad, si se considera el error estadístico estándar de 5 puntos, el límite superior de esta categoría sería 75. Este grupo constituye de 75 a 85 de la población con RM. Usualmente este grupo de niños presenta hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales inferiores. En ocasiones se describe un retraso moderado en el desarrollo motor. Sin embargo, en la edad escolar se comienzan a observar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y de las matemáticas. La mayoría alcanza un nivel académico de primaria o máximo uno de los 2 primeros años de secundaria. La depresión es un problema frecuente en este grupo de niños.
como adultos desarrollan habilidades vocacionales y con una mínima supervisión externa pueden llevar una vida independiente. 2. El cociente intelectual entre 54 y 40 equivalen en un RM moderado. Los niños constituyen un 10% de la población con RM. Se observa una gran dispersión en los puntajes de las pruebas cognitivas. Por ejemplo, algunos niños pueden presentar habilidades visoespaciales superiores a las habilidades del lenguaje, mientras que en otros el patrón puede ser al contrario. A nivel del lenguaje se observa que generalmente está compuesto por estructuras gramaticales simples y el vocabulario es muy pobre. En cuanto a los logros escolares, son muy limitados. Pueden aprender a leer y a escribir algunas palabras y a contar en forma simple. No logran pasar satisfactoriamente los primeros años de primaria, pero muchos de ellos se pueden beneficiar de programas educativos especiales. Como adultos pueden ser entrenados en un trabajo práctico y simple, pero supervisado. Rara vez logran llevar una vida independiente. Un cociente intelectual 39-25 se considera como RM grave, constituye del 3 al 4% de la población con RM. El retraso en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo motor permiten el diagnóstico temprano de disfunción neurológica. Hacia la adolescencia pueden lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente, lo mismo que cierta capacidad de autocuidado. Se requiere la supervisión durante la infancia y la edad adulta. Un cociente intelectual 25 corresponde a un RM profundo. El lenguaje que logran desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos y sentido y a la comprensión de órdenes elementales. Los problemas motores y sensoriales se observan en la mayoría de los miembros de este grupo. Anormalidades cerebrales y problemas neurológicos evidentes se describen en esta población infantil. Dimensión adaptativa. La evaluación intelectual se considera un paso muy importante en el diagnóstico del RM. Sin embargo, las habilidades cognitivas incluidas en las pruebas de inteligencia están influidas por variables de tipo cultural y lingüístico. Por lo tanto, no siempre reflejan de manera objetiva las capacidades intelectuales del individuo. Se han desarrollado escalas comportamentales que pretenden determinar el nivel de funcionamiento independiente del individuo con limitaciones cognitivas y el grado en que se puede responder satisfactoriamente a las demandas culturales y sociales de su entorno. La Asociación Americana de Retraso Mental especifica 6 niveles de funcionamiento en el adulto con este diagnóstico. Primero, funcionamiento social y económico con supervisión. Segundo, funcionamiento social y económico en ambientes no competitivos y con supervisión constante. Tercero, funcionamiento social y económico limitado, dependiente de supervisión y semiprotección para vivir. 4. Respuesta limitada a las relaciones interpersonales. Se requiere su supervisión en las rutinas de la vida diaria. 5. Independencia total de cuidados de enfermería para actividades de la vida diaria. Y 6. La supervivencia requiere cuidados médicos y o de enfermería. Más recientemente, la AARM reagrupó las discapacidades de individuos con RM en 3 categorías adaptativas, conceptuales, prácticas y sociales. Dentro de la primera categoría se incluyen las destrezas de comunicación, las académicas y aquellas de autorregulación del comportamiento. Dentro de la categoría adaptativa práctica se incluyen las habilidades de la vida diaria, que reflejan independencia personal, como por ejemplo bañarse. Ahora bien, el RM es un síndrome y como tal tiene múltiples causas. Cualquier condición que comprometa en forma difusa el sistema nervioso central durante su desarrollo puede producirlo. La causa específica del RM se puede identificar únicamente en 2/3 partes de los niños que lo presentan. Mientras más grave sea, mayor será la posibilidad de identificar su causa. Podemos agrupar en 3 las etiologías del RM dependiendo de la temporalidad del evento patógeno. Primero, etiología prenatal, si se relacionan con trastornos cromosómicos y trastornos en la formación cerebral. 2. Etiología perinatal, ocurre después del nacimiento si ocurren alrededor del nacimiento, como por ejemplo la hipoxia perinatal. Y 3. Etiología postnatales, por ejemplo, infecciones y traumatismos craneoencefálicos. Algunas de las causas más importantes del RM son
Genéticos. Se estima que factores genéticos contribuyen en un 25% de los casos con este trastorno. Se han identificado más de 300 genes que pueden estar relacionados con el RM. El ejemplo clásico dentro de la categoría genética es el síndrome de Down, el cual, como se dijo anteriormente, constituye cerca del 10% de la población con RM. Hay unos que son adquiridos, como son las lesiones prenatales. Existen numerosas causas generadoras natales. Se pueden mencionar agentes tóxicos, metabólicos, infecciosos y nutricionales. Los efectos de los causantes tóxicos varían dependiendo de factores tales como el tipo de agente, su nivel de concentración, el tipo de exposición al mismo y el momento del desarrollo del sistema nervioso en el que tienen contacto con él. Ejemplo de ello es el consumo de alcohol, pues este no tiene el mismo efecto tóxico en el desarrollo del sistema nervioso central. Si es ingerido por la madre durante los 3 primeros meses de la etapa prenatal, que si lo hace después del primer trimestre. Lesiones perinatales. El RM se puede asociar con trauma cerebral durante el parto. La lesión puede ser producida por falta de oxígeno, hipoxia, por hipoglicemia o por trauma físico directo. Destacándose en esta última categoría el mal uso del forceps. Se conoce como parálisis cerebral a las alteraciones motoras y cognitivas secundarias al trauma peritoneal del sistema central. Las lesiones postnatales. Numerosas son las condiciones capaces de afectar en el cerebro, en desarrollo y producir retardo mental. Los traumas encefálicos graves, por ejemplo, pueden dejar un importante déficit cognitivo, lo mismo que los trastornos metabólicos, infecciosos, tóxicos y convulsivos. La desnutrición y la deprivación sensorial ambiental pueden en ocasiones ser factores contribuyentes para la población de RM. Bueno, ahora voy a hablar sobre las características de los niños con retardo mental o discapacidad mental o cognitiva. El desarrollo psicomotor de los niños con RM con frecuencia es tardío, se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior al de los niños con inteligencia normal de la misma edad. Torpeza en los movimientos, descoordinación, dispraxia, impersistencia y estereotipos motores son comunes en ellos. La frecuencia de trastornos sensoriales tales como déficit en la agudeza visual y auditiva es muy alta. Los déficits atencionales son prácticamente constantes en la población con RM. Harlach y Telsor, 1985, dicen que el volumen de atención, lo mismo que la capacidad de memoria a corto término, se correlacionan con el nivel intelectual del niño. Las habilidades de memoria de los niños con déficit intelectual leve son equivalentes a la de los niños normales cuando en la evaluación neuropsicológica se utiliza material sencillo. El lenguaje es una de las funciones mentales superiores que comúnmente se alteran en el RM y la magnitud del compromiso lingüístico se correlaciona en forma directa con la severidad de este. Aproximadamente el 90% de los niños con RM grave presentan trastornos del lenguaje, mientras que estos problemas solo se presentan en 50% de niños con retardo leve. Bueno, para finalizar mi presentación voy a hablar sobre el pronóstico y manejo. El nivel cognitivo que puede alcanzar un niño con RM es difícil de precisar antes de los 6 años. Después de esta edad, el cociente intelectual convierte en un buen predictor del desarrollo mental. A mayor edad, menor es la probabilidad de que aparezca un incremento cognitivo inesperado. De la misma manera, la presencia de déficits sensoriales motores y del lenguaje pueden complicar el desarrollo intelectual del niño. En cuanto a su alcance cognitivo o proceso educativo, el niño con impedimentos mentales siempre está aprendiendo cosas nuevas y puede beneficiarse enormemente de las ayudas educativas. Es muy importante detectar lo más tempranamente posible la inmadurez en el desarrollo intelectual, al fin de realizar una valoración detallada del repertorio conductual del niño y establecer un programa de tratamiento cognitivo y comportamental de acuerdo con la etapa evolutiva en que se encuentre. También puede ser efectivo el uso de técnicas comportamentales para reducir las conductas desadaptativas e incrementar la frecuencia en las conductas adaptativas. El manejo de un niño con retardo mental prolongado, complejo y por lo general costoso, ya que idealmente debe ser realizado por un equipo integral de profesionales en neuropediatría, neuropsicología, psicología clínica, trabajo social, terapia del lenguaje, terapia física y ocupacional, psicopedagógica y educación especial.
todo con el fin de lograr un desarrollo integral del paciente. Es por ello que el papel de la familia y su participación constante dentro de las diferentes intervenciones es de bastante importancia. Muchísimas gracias.